habíamos, ¿verdad?, hablado obviamente de la importancia de la innovación, de por qué tenemos que innovar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También habíamos hablado de que la innovación es un proceso, un proceso. Puede ser un proceso continuo, particularmente en aquellas empresas y organizaciones que tienen internamente un área de investigación e innovación. La investigación e innovación puede ser interna, ¿verdad? Nosotros desarrollamos productos, probamos aquí adentro, ¿verdad? Pero también la innovación tiene que ver con la actividad externa. Cuando nosotros tenemos formalmente un área de investigación y desarrollo, ¿verdad? No solamente desarrollamos, digamos así, ciencia propia, sino que también uno nos sale afuera a ver, entre otras cosas, las mejores prácticas, como podría ser un benchmarking, ¿verdad? O inclusive una cosa curiosa e interesante es ir a las universidades, ¿verdad? Particularmente aquellas que son reconocidas por programas innovativos, ¿verdad? ¿Ah? Y en ferias universitarias, ¿verdad? Evaluar, ¿verdad? Y ver qué es lo que se está haciendo, porque el pensamiento que se desarrolla en las universidades es el precursor de las actividades que realmente se desarrollan en el mundo laboral, en el mundo de los negocios. O sea, ahí está un poco el tema, ¿verdad? Aquí un poco hablamos del proceso de innovación y de su importancia. Obviamente, el proceso es importante porque si no hay una situación constante de innovación, entre otras cosas, cada vez vamos a tener que aprender de nuevo cómo innovar. ¿Ah? Cada vez hay que aprender de nuevo cómo innovar, porque ya se te olvidó cuando innovaste ocasionalmente. Entonces, ese también implica que aquellas organizaciones que no tienen un proceso de innovación continua van a tener mayores costos de la innovación. Y siempre, ¿verdad? Cuando nosotros innovamos, en principio podemos tener, ¿verdad?, una cartera, un portafolio, ¿verdad?, de ideas genéricas. Pero esas ideas genéricas no necesariamente van a transformarse en una innovación, van a transformarse en una innovación aquellas que se alineen en generar una ventaja competitiva que a su vez esté alineada, ¿verdad?, con la estrategia genérica que nosotros queramos desarrollar. Ahí está como quien dice un poco el tema. Y obviamente el hecho de tener una ventaja competitiva como consecuencia de la innovación es lo que nos permite proseguir y seguir vivos en adelante, ¿no? Y es lo que hace que las empresas eventualmente desaparezcan. Empresas que pierden esa ventaja competitiva, ¿verdad? O que no la renuevan, o que no la manejan, que no la gestionan. Llega un momento donde se dan cuenta ya muy tardíamente, ¿verdad? Que perdieron la ventaja competitiva y para desarrollar una innovación, para desarrollar una ventaja competitiva, uno se demora tiempo. Y a veces cuando uno la necesita ahora, no en 10 años más, ¿verdad? Pero debiste haber partido hace 10 años atrás si querías tenerla ahora. Y cuando uno no parte, ¿verdad? Entonces ahí está un poco el problema, ¿ya? Ahí está el tema. Aquí, ¿verdad? Vemos que en el fondo nuestro objetivo final, ¿verdad?, como empresa es sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir en el largo plazo? Necesitamos entregar servicios que sean valiosos, servicios que sean deseados por clientes y consumidores, como una organización sin objetivos, sin lograr objetivos, como una empresa, ¿verdad?, que no logre la satisfacción de sus clientes, obviamente no tiene por dónde generar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, hablamos en términos que parecerían muy teóricos, ¿ah? Pero en la práctica realmente tú te tienes que preguntar, y sería bueno que nos preguntáramos en tu empresa, tus productos que ofreces, ¿por qué la gente te compra? ¿Por qué la gente compra? Averiguando eso tú vas a conocer las características que son valoradas hoy día y eventualmente podría determinar cuál realmente es tu ventaja competitiva. En el fondo, preguntarle a tus clientes, oye, ¿por qué me compraste a mí y no a mi competencia? Y algunas veces van a sorprenderte, como te mencionaba, ¿verdad? El tema de la universidad, que uno cree que es por los profes, por los programas, qué sé yo, y no, es porque está cerca de la casa, ¿verdad? O porque un amigo va para allá también, ¿verdad? Entonces resulta que eso es el motivo real. Entonces tenemos que tratar de orientarnos, ¿verdad?, hacia eso. Ahora, también hay que considerar otro elemento que va de la mano, que también no se menciona, pero que hay que decirlo, ¿verdad?, que son los factores clave, ¿ya? Puede ser que tú no selecciones a FACPIA por su maestro y que no lo selecciones
por los programas, que los seleccionas por otro motivo. Pero si FACPIA no tuviera buenos programas y buenos maestros, ni siquiera estaría dentro de tu radar. Entonces ahí están lo que podríamos llamar los factores clave, que son aquellas características que son necesarias para que la empresa pueda competir en el mercado, pero que no le dan una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, ojo con esos detallitos, porque de repente si yo me concentro tanto, ¿verdad?, en estar cerca de la casa o en estar con los amigos, ¿verdad?, y se me olvida que tengo que tener buenos programas, la gente va a decir, oye, sí, es cierto que está cerca de la casa y que tiene muy buenos amigos, pero sus programas son muy malos, así que mejor me voy a otro lado, ¿verdad? ¿Te fijas? Ese es un poco también el tema. Aquí vemos, digamos, seguimos con este tema de la importancia del desarrollo de la innovación, ¿verdad? Genera, ¿verdad?, efectos directos, indirectos, ¿verdad?, externos, internos, ¿verdad? Muy importante. De hecho, países innovadores, ¿verdad?, pueden incrementar significativamente su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, Israel es un país chiquito, ¿verdad?, tiene alrededor de 6, 7 millones de habitantes, prácticamente como Nuevo León, ¿verdad? Y sin embargo tiene un PIB, ¿verdad?, que es casi más grande que el PIB de México. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí es donde se desarrollaron, ¿verdad?, todas las startups que nosotros conocemos, ¿verdad?, las más famosillas, ¿verdad? ¿Ah? Es un país que ha basado su desarrollo económico en las últimas décadas, ¿verdad?, centrado en desarrollos tecnológicos e innovación. Entonces, obviamente, eso genera mucho flujo, digamos, mucho poder económico en ese sentido, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, países que se centran en el tema agrícola no da, ¿verdad? A pesar de que uno dice, oye, la gente sin fruta y verdura no puede sobrevivir. Sí, es cierto, pero se llega a un nivel de eficiencia alto donde en realidad la ventaja competitiva, por ejemplo, competir contra los graneros estadounidenses, no le da para la gente, porque además en Estados Unidos dan una tremenda cantidad de subsidios, es decir, un mercado complicado. Es difícil competir en esa área, además que son commodity. Tampoco no, ¿verdad? No está, ¿verdad? Ahí en un commodity, que significa que tiene un producto estandarizado, que tiene, ¿verdad?, el precio igual, da lo mismo de donde venga, ¿verdad? Ahí la clave es ser capaz de producir más económico. A veces, por ejemplo, en la parte agrícola, el clima puede ser un factor importante. O sea, hay lugares donde el clima se da para producir ciertos productos. Por ejemplo, el cacao con que se hace el chocolate. Hay dos grandes sectores donde se desarrolla bien, ¿verdad? Aquí en México, en el sur y en África. Resulta, ¿verdad?, que aquí en México, en Yucatán y toda esa zona, ¿verdad?, se genera una gran cantidad de semilla de cacao y todas las cosas, pero el chocolate que se genera no es de tan buena calidad. De hecho, el chocolate que a nosotros nos gusta normalmente va a ser chocolate importado, chocolate de Suiza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese chocolate está hecho con semillas locales. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Y vemos que centrarse, ¿verdad?, en el tema agrícola, ¿verdad?, no te genera en ese tema distintivo. En cambio, centrarse, ¿verdad?, en nuevos medios tecnológicos, y hablo en tecnología en el sentido amplio de la palabra, que significa no solamente equipo de cómputo, sino también la forma, el proceso de llevar a cabo las cosas, ¿verdad? Puede tener un impacto mucho mayor, ¿verdad?, que el tema agrícola, por decir alguna cosa. Pero ahí está el tema, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la innovación es fundamental para las empresas, la innovación es fundamental para los países, ¿verdad? Y los países que no se atreven o no innovan se quedan atrás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. Aquí, ¿verdad?, vamos viendo esto. Un tema interesante es el tema que habíamos comentado de que la innovación también puede ser hacia abajo, hacia los costos, ¿verdad?, donde el producto y el precio para el cliente sigan siendo igual, pero nuestra capacidad de producirlo, ¿verdad?, a un costo más bajo, ¿verdad?, mejora significativamente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, una situación que en general yo diría que las empresas siempre están buscando cómo reducir sus costos. Cómo reducir sus costos, inclusive nosotros mismos, ¿verdad?,